eres el tipo de persona, porque a veces yo soy así, que nunca nos sentimos satisfechos con nada, eso de lo que nos habla es que el Señor nos va a satisfacer completamente un día. Emmanuel, Dios con nosotros, es lo que hace posible vivir esta vida tan difícil de manera sobrenatural. Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero dar una bienvenida de nuevo a mi canal, La Vida Clara, y el día de hoy quería hacer una breve, corta reflexión sobre un tema tremendamente importante. Creo que en estas Navidades tendemos a escuchar una y otra vez mensajes que de tanto escucharlos se nos hacen trillados o quizá irrelevantes, no porque creamos que son irrelevantes, sino porque de alguna manera de tanto escucharlos, de tanto repetirlos en canciones, por las fiestas, de verlos en redes sociales, no nos detenemos a pensar en la profundidad de la implicación de lo que estamos diciendo, y me refiero explícitamente al tema de qué estamos celebrando en Navidad y sobre todo a quién estamos celebrando en Navidad. Lo más probable es que tú en algún momento de tu vida o recientemente hayas escuchado referencia al nombre Emmanuel, sobre todo en esta época en la que estamos en Navidad, donde se leen pasajes bíblicos o alguien lo canta en una canción o lo ves de nuevo en una frase en una red social, Emmanuel. Creo que es algo que simplemente de alguna forma u otra estamos acostumbrados a escuchar, pero el día de hoy quería hacer una breve reflexión acerca de cómo es la realidad de Emmanuel, que ahorita vamos a hablar qué significa y qué implica, que cambió nuestra vida, nuestro destino eterno para siempre, y no solo eso, sino que cambia e impacta nuestra vida cotidiana, la forma en la que respondemos a los problemas, la forma en la que respondemos a las dificultades de la vida, la forma en la que encaramos la esperanza. Esta realidad de Emmanuel tiene que cambiar tu vida también, y es un poco lo que quiero compartirte el día de hoy. Mateo 1:23 dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 7:14 dice: Por tanto el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Juan 1:14 nos habla de que y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hebreos 13:5 nos hace un hermoso recordatorio donde el Señor nos promete que no nos dejará ni nos desamparará. No voy a meterme en particularidades teológicas, y podríamos hacerlo porque de verdad es un tema muy interesante en lo que tiene que ver con todas las profecías acerca del Mesías que habría de venir y lo que pasó cuando vino, y cómo los registros históricos coinciden en que fue inequívoco todo lo que se había estado profetizando por cientos de años al pueblo de Israel, y cómo se cumplió en Jesús cada profecía hecha. Ni tampoco me voy a detener en el tema del nombre. Lo que quiero hoy que recuerdes y que te lleves contigo es que Emmanuel significa Dios con nosotros, y esa profecía asignada a ese nombre no era simplemente decir se va a llamar un nombre que no tiene significado, que no tiene implicación. Era hacernos una promesa de una nueva realidad y un nuevo futuro en el Señor. No sé si tú, quizá porque crecimos ya en este mundo moderno o postmoderno realmente, en donde nos encontramos, que bueno, Dios está con nosotros siempre, aunque tú no seas creyente, aunque tú no hayas crecido con valores cristianos, es algo que de alguna manera lo escuchaste, ¿no? Aunque no sea tu familia, pero una tía, una prima, un conocido, una maestra, Dios está contigo, Dios está con nosotros. Y creo que a veces repetir estas ideas tan continuamente hace que perdamos un poquito la perspectiva de qué implica esa verdad. En tiempos en donde el Señor hizo estas promesas a su pueblo, donde se anunciaron estas profecías y donde se cumplió la profecía, esta idea de Dios con nosotros no era una idea tan cotidiana como puede ser para ti y para mí, sea que la creas o no la creas, pero no era algo normal de decir. ¿Por qué? Bueno, porque se estimaba que la presencia de Dios no estaba en todos nosotros, no estaba constantemente con nosotros, y de hecho ves toda la historia hebrea de cómo había un sacerdote, cómo había un profeta, que era el único que tenía el privilegio, el regalo de poder comunicarse con Dios y de darle su mensaje al pueblo. Y luego, cuando se construyó el templo, había una forma, un momento, una serie de ritos, una serie de tradiciones que
que debían respetarse. Había un lugar santo, luego un lugar santísimo, donde allí habitaba la presencia de Dios. Entonces, si te pones a pensar, estas profecías y el cumplimiento de ellas eran cosas un poquito escandalosas de alguna manera, que el Señor nos dijera: yo voy a estar con ustedes. Emmanuel, este Mesías, su identidad es Dios con nosotros. Por supuesto que otras profecías que encontramos a lo largo del Antiguo Testamento hablaban de quién iba a ser este Mesías y de lo que iba a ser. Y cuando Jesús vino a este mundo y vivió como hombre siendo Dios, y luego fue crucificado por nuestros pecados y resucitó con poder, cumplió cada una de esas profecías. Y entonces el sentido de Dios con nosotros cobró otra realidad, cobró colores, y la humanidad fue capaz de comprender cada vez más qué significaba eso de Dios con nosotros. Y realmente la reflexión de hoy es darte algunas referencias y recordatorios quizá prácticos de qué significa esta Navidad, el hecho de que Dios mismo se haya encarnado, se haya hecho hombre, haya sentido como tú y como yo, haya tenido hambre, haya estornudado, le haya dado frío, se haya cansado. Todas esas cosas las vivió el Señor. Y más allá de ser un dato curioso, que cuando uno piensa, wow, qué increíble, ¿no? Que Dios se hizo hombre y fue al mismo tiempo 100% hombre y 100% Dios. A pesar de esa curiosidad que a veces uno le despierta a ponerse a pensar en estas cosas, esto es una realidad que impacta tu vida y la mía. Y la primera es que el saber que Dios está siempre conmigo, que el Señor envió a su único hijo para que pudiéramos acercarnos a Él confiadamente gracias a su sacrificio, implica que ya tú nunca tienes que temer la soledad. De hecho, cuando yo hablo de este tema, es el primer fundamento que uso para el libro que escribí sobre soltería, y hablando sobre soltería bíblica, porque el fundamento de creer en Jesús significa eso, que jamás estamos solos, porque si Él vino, si Él se acercó a nosotros y luego nos dejó a un Consolador, a un Espíritu Santo que está siempre con nosotros, ¿eso qué implica? Que jamás estamos solos. Entonces, eso tiene que ser esa realidad y esa verdad, tiene que ser un consuelo para ti esta Navidad y en enero y en febrero y en todos los meses que van a venir de 2025 para ti y para mí. Sé que a veces las fiestas no son tan idílicas para todo el mundo porque han perdido un familiar, o porque quizás se sienten muy solos, porque no tienen familia, o porque no tienen dinero, o porque hay circunstancias difíciles de salud, de relaciones familiares. Y mi recordatorio para ti es que Emmanuel, Dios con nosotros, cambia todo esto en tu vida. No es que cambian las circunstancias, pero sí cambia la esperanza que tú tienes. Y eso lo que quiere decir es que aunque quizá te sientas solo estas Navidades, aunque quizá no tengas los recursos que quisieras y por los que estás orando a Dios, aunque quizá la situación de salud no sea idónea, aunque quizá haya conflicto familiar, aunque las cosas no se vean como tú quisieras, el Señor te ha ofrecido una esperanza eterna. Tu bienestar y tu futuro están asegurados completamente en Él, y tú puedes descansar en eso. Y eso me va a llevar al siguiente punto, y es que Emmanuel, Dios con nosotros, es una garantía de gozo, es gozarnos, es alegrarnos hasta lo máximo posible en el hecho de que el Señor te ama tanto, eres tan preciado para Él, que Él quiso restablecer esa relación que podía tener contigo para que tú creyeras en Él y por eso tuvieras vida eterna. Y la vida eterna implica estar con Él, y yo creo honestamente que nosotros no alcanzamos a entender, o sea, a veces lo decimos, no, vamos a ir al cielo y sí, el premio es estar con Él, pero yo creo a veces, y me incluyo, que la manera en la que vivimos nuestra vida cristiana no refleja que nosotros entendemos lo que eso significa. Antes de continuar, quería hacerte un breve recordatorio que este mes, por el mes de diciembre, del 1 al 26 de diciembre, el curso online Jamás Solo está en una promoción súper especial. Te voy a dejar aquí una imagen con el código de descuento. Todo lo que tienes que hacer es ingresar al enlace que está en la caja de descripción y en el primer comentario fijado de este video. Ingresas a ese enlace, haces el proceso de inscripción y antes de pagar aplicas este código que aparece en pantalla y automáticamente tendrás un 35% de descuento del costo del curso. Lo compras a un mejor precio y vas a tener acceso a ese curso para siempre, sin límite. Es un curso que puedes tomar totalmente a tu ritmo, puedes descargar todos los materiales que acompañan el curso durante sus 10 módulos y bueno, además va muy de acuerdo con la temática de este video del que estamos hablando hoy, de que jamás estamos solos cuando Cristo vive en nosotros, lo cual es un regalo incomparable que tenemos gracias al Señor. Entonces quiero animarte a tomar esta herramienta, a usar esta herramienta si quieres un mejor entendimiento de la soltería bíblica, pero no solamente eso, sino también quieres
comprender bíblicamente muchas de esas preguntas que a veces rodean tu soltería o que a veces rodean el matrimonio, que rodean las relaciones, el noviazgo, y esta herramienta está diseñada para ayudarte a hacer eso, y por eso pues decidí ponerla en oferta durante el mes de diciembre para que tengas más ocasión de aprovecharla. Así que toda la información está en la cajita de descripción y sigamos con el video. Estar con Dios es un estado de completa y absoluta plenitud, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay preocupación, donde de verdad viviremos un completo y perpetuo gozo porque Él nos llenará. Él es nuestra plenitud. Eso lo podemos empezar a vivir desde ahora, aunque vivimos en un mundo imperfecto donde van a pasar cosas malas. No quiere decir que seguir al Señor la vida vaya a ser perfecta. De hecho, la Biblia nos dice que vamos a tener muchos retos, mucha tribulación, muchos problemas que nos van a ayudar a crecer y a parecernos más a Él, pero en nuestra esperanza de vida eterna, en la esperanza donde se concretará completamente esa enseñanza de Dios con nosotros, va a ser la vida perfecta. O sea, esa vida perfecta que tú quieres, que yo quiero, que anhelamos, es esperar por algo más, que a veces cuando eres el tipo de persona, porque a veces yo soy así, que nunca nos sentimos satisfechos con nada, eso de lo que nos habla es que el Señor nos va a satisfacer completamente un día. Entonces, Dios con nosotros tiene esta implicación de que tú puedes vivir con gozo a pesar de circunstancias difíciles porque hay una esperanza más grande a la que estás llamado. Y también implica, el tercer punto es que mientras tanto, mientras tú no estás constantemente en su presencia, en el sentido de que estás con Él allí viéndole la cara a Jesús, podemos disfrutar de la promesa de provisión, de protección, de sanidad. Y eso de nuevo no quiere decir que la vida va a ser absolutamente perfecta, pero eso sí quiere decir que podemos confiar en un Dios poderoso que actúa en lo pequeño y en lo grande de nuestra vida, un Dios involucrado en los detalles de tu vida. Qué hermoso es poder caminar en la vida. Yo lo he experimentado. Es cierto que a veces tengo momentos donde mi fe falla, donde dudo, donde me lleno de ansiedad. Eso me pasa y creo que nos pasa a todos. Pero sí he experimentado el gozo, la dicha, la paz de poder caminar en la vida sabiendo que Dios está conmigo, de que literal Él está en este momento conmigo, habla en mi vida. Cuando Jesús resucitó, fue muy hermoso lo que Él le dijo a sus discípulos cuando se despedía. Él dijo, de verdad les conviene que me vaya yo por ahora porque les voy a enviar a un consolador. Y es literal el Espíritu de Dios que vive en nosotros cuando hemos aceptado su sacrificio y su amor por fe. Eso de verdad es maravilloso y yo he experimentado cómo eso cambia mi vida, cambia mi perspectiva, cambia mi forma de relacionarme con los demás, cambia cuán rápido perdono, cuánto gozo encuentro en las cosas. Ese recordatorio de Emmanuel, Dios con nosotros, es lo que hace posible vivir esta vida tan difícil de manera sobrenatural. Y de nuevo, no tiene que ser que tú esperes o que esperemos como, entonces Dios con nosotros, yo voy a alzar mi mano y voy a hacer milagros y sanidades. Bueno, pues sí, yo creo que hay gente que Dios la usa de esa manera y eso es bíblico, pero es más como la posibilidad de reponerte a un mal día donde de repente tu esposo falló, o la posibilidad de perdonar a ese amigo que te hizo daño, o la posibilidad de olvidar algo que te hicieron, que yo creo que el tema de la ofensa y el resentimiento es algo que está tratando de gobernar en este mundo, como vivimos en una cultura que se está erigiendo, valga la redundancia, sobre una cultura o sobre una doctrina de resentir y de reaccionar. Entonces esto pasó antes, por eso nosotros reaccionamos y ahora odiamos el otro, y por eso todos estos movimientos tan reaccionarios y tan dañinos están allí, porque no sabemos superar la ofensa. Pero con el Señor, con Dios con nosotros, podemos hacerlo y podemos tener fe para el futuro. Y aunque las cosas no resulten como esperábamos en el futuro, aún hay gozo y aún hay paz porque el Señor lo llena todo en todo, y además tenemos una promesa de que aunque vivamos esta vida completa con un mundo imperfecto, el hecho de que esté con nosotros nos recuerda que hay una esperanza que se va a perfeccionar con Él en la eternidad. Creo que un recordatorio que es lo que me da más ánimo a mí, yo soy una persona que no manejo muy bien la incertidumbre, no sé si tú te puedes identificar conmigo. Poquito a poco he aprendido, pero tengo casi 40 años y todavía estoy en eso, de aprender a vivir con una mentalidad de aceptar que no tengo el control sobre las cosas y aceptar la incertidumbre sobre absolutamente todo, pero Dios con nosotros, Emmanuel, me ayuda a entender y a gozarme en el hecho de que si bien mi vida va a ser una incertidumbre constante, que no tengo nada asegurado en esta tierra, la única cosa que está asegurada en esta tierra y en el cielo y en la eternidad es que Dios está conmigo. Entonces eso me permite manejar la incertidumbre de una manera mucho más madura, mucho más basada en la fe, y es decir, ok, yo puedo vivir en la incertidumbre porque Dios está conmigo. La única certeza que tú y yo necesitamos para caminar en esta vida, para pasar esta Navidad, para enfrentar 2025, es que Dios está con nosotros, es que Dios está contigo, y eso siempre va a significar algo. Y estamos hablando de nuevo de un Dios bueno, de un Dios poderoso, de un Dios que te ama infinitamente
infinita y entrañablemente de un Dios que se duele en tu dolor, que te consuela, y un Dios que ha prometido que un día todo lo malo va a cesar, y un Dios que te permite también vivir cosas maravillosas y cosas buenas y gozarte en Él, para que tengamos adelantos, para que tengamos como una inicial de lo que vendrá en la vida eterna. Y de nuevo, eso no es esperar a la vida eterna para entonces sentirnos bien, es saber que Dios con nosotros es una realidad que empieza hoy, un gozo y una paz a la que puedes tener acceso hoy. Por último, quería recomendarles un recurso que sé que estoy un poco tarde si lo querían comenzar esta Navidad, pero bueno, sorry, no pude hacer este video antes. Les recomiendo que lo compren y que terminen lo que queda esta Navidad meditando en esta verdad, y quizá lo empiecen desde el 1 de diciembre de 2025, pero de verdad está espectacular, y es el devocional de Adviento de Wendy Bello, que por cierto Wendy fue quien escribió el prólogo de mi libro. Me encanta todo lo que ella hace. Se llama Dios con nosotros, es decir, Emmanuel, y quería compartirles un pequeño extracto que está en la página, esto es la página 181 de este devocional de Adviento, y pues quisiera cerrar este mensaje con un extracto de este material. Jesús, el Salvador, vino para traer la esperanza que nunca termina, que no desfallece, que no depende de las circunstancias. Él es esperanza para todas las naciones. El profeta Isaías lo había anunciado varios siglos antes, y Mateo nos lo recuerda en su evangelio. Y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. La esperanza verdadera es Jesús. Él es el cumplimiento de todas las promesas que alimentan nuestra esperanza. Nuestro Dios, como escribió el apóstol Pablo, es el Dios de la esperanza. Esta es justamente la esperanza bíblica que celebramos y recordamos en el tiempo de Adviento, Cristo. Nuestra esperanza descansa en la salvación que Él ofrece. No está en nada que hayamos hecho ni que podamos hacer. Nuestra esperanza está en la obra misericordiosa de Cristo en la cruz. Gracias a esa obra salvadora podremos recuperar lo que se perdió en el Edén como consecuencia del pecado, vivir para siempre en la presencia misma de Dios. Cristo vino para establecer un puente por el que podemos caminar seguros y llegar al otro lado, más allá de esta vida, para poder mirar cara a cara al Dios que se hizo hombre y que nació en un establo maloliente en un pueblito pequeño llamado Belén. Igual como les decía, en Adviento también miramos a la esperanza futura, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Eso está en Colosenses 1:27. Cristo en nosotros produce esperanza en la gloria que nos aguarda, en la comunión eterna con nuestro Dios y en un mundo completamente redimido, hecho completamente nuevo. Al celebrar el Adviento, los creyentes aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza nació aquella noche, no solo para una generación aplastada bajo el cruel dominio romano, nació para todas las generaciones que vendrían después. Una esperanza vigente para nosotros el día de hoy. En esa noche nació Jesús, el nombre ante el cual se doblará toda rodilla. El nombre que salva. No sé si alguna vez te ha sucedido, pero en más de una ocasión el dolor o el temor me han hecho quedar sin palabras. En ese momento, todo lo que alcanzo a hacer es pronunciar ese nombre que no tiene igual. Jesús. En su nombre hay salvación y hay esperanza. Te agradezco muchísimo por haberme acompañado a lo largo de esta reflexión. Espero que te haya permitido tomarte un momento para reflexionar más profundamente en este nombre que escuchamos tanto, Emmanuel, el Señor, Dios con nosotros, y entender qué significa eso para tu vida. El Señor no hace desaparecer las pruebas y los dolores y los temores de un día para otro. Vivimos en un mundo caído, marcado por el pecado, pero sí tenemos una esperanza hoy, presente, activa, real, de lo que el Señor y su presencia en nosotros significa en medio de este mundo caído. Y cuando eso se sienta muy pesado, miremos hacia la esperanza de la eternidad. Te agradezco muchísimo por estar aquí y nos vemos en el próximo video.